Gusto en verles nuevamente y gracias por estar con nosotros. De igual manera, bienvenidos nuestros amigos que están acompañándonos a través de Facebook, a través de YouTube, a los que están suscritos a La Razón de Vivir y a Faithful Servants of Christ Jesus. También gusto en saludarles, amigos y amigas. Esta noche vamos a continuar con la segunda parte del tema de los pactos. Estuvimos hablando la semana pasada del Dios de pactos. Hoy vamos a hablar de esos dos pactos. Realmente, comúnmente conocemos como el pacto antiguo, el pacto nuevo. Pero saben, hermanos, que podríamos decir que esos pactos es el mismo pacto. Cuando Adán y Eva pecan, Dios establece un sistema para ayudar a Adán y Eva a volver a Él. ¿Cierto? ¿Cuál es el plan que Dios propone? Él le dice, miren, un día, Génesis 3.15, ¿verdad? La mayoría de los teólogos concuerdan de que Génesis 3.15, lo buscamos, es una alusión. Es una alusión a la promesa que Dios hace. La promesa que Dios hace de mandar a aquel que va a destruir el poder del enemigo. Dice Génesis 3.15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién iba a herir a quién? Ambas partes. Dice que la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer, ¿en dónde? En el calcañar, en el talón. Pero la simiente de la mujer, ¿dónde iba a herir a la serpiente? En la cabeza. ¿Cuántos de ustedes han matado alguna víbora? ¿Sí? ¿Por dónde se mata? ¿Por la cola? ¿Por dónde? Por la cabeza. Si le cortas la cabeza, ¿qué va a pasar? Se acabó. ¿Sí? Si sigue papaloteando y dando vueltas ahí, simplemente son reflejos que quedan ya. Porque ya lo último es simplemente que quede estática, ¿verdad? Pero ya se acabó. Es justamente lo que le estaba prometiendo. Por eso, repito, la mayoría de los teólogos concuerdan en que este texto está hablando de ese momento cuando Cristo sería herido, pero la serpiente sería aniquilada. ¿Sí? Es decir, el poder del diablo quedó destruido. Y eso es lo que, justamente eso es lo que Dios le quiso hacer entender a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron, Dios estableció el sistema de sacrificios. ¿Sí? ¿Y qué veían ellos en ese sacrificio? ¿Qué veían Adán y Eva? ¿Ok? Un nuevo comienzo, sí. Y saben que en ese corderito que mataban, en ese sacrificio, estaba la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Ah? De que iban a ser un día redimidos. ¿Por quién? Por Jesús. Ellos anhelaban el poder un día contemplar al Mesías. Pero ¿saben ustedes? Algo interesante. La mayoría a partir de ese entonces, ¿verdad? En el corazón de las mujeres existía esa idea de que ella podría llegar a ser un día la madre del Mesías. ¿Sí? Imagínense ustedes. Así como todas las madres, yo sé que cuando tienen un niño, ay, yo desearía que mi niño llegara a ser abogado, médico, lo que sea, ¿verdad? Imagínense ustedes esas madres que decían, posiblemente este es el Mesías. Quiero pensar el sentimiento de Ana cuando pidió a Dios un hijo y Dios se lo concedió y fue el profeta Samuel. ¿Qué emociones habrá habido en el corazón de esa mujer? Imagínense ustedes a la esposa de Samson, cuando Dios le dijo, este muchacho va a liberar a su pueblo. ¡Wow! Es una especie de Mesías. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes el corazón de las madres que decían, posiblemente aquí está la promesa que Dios había hecho?
Muy bien. Ese es el primer pacto. Dios le dio promesas de que vendría el Mesías. Y esas promesas, decíamos anteriormente en el tema anterior, que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. ¿Sí? Así que Él está dispuesto a cumplir sus promesas. Él está dispuesto a que nosotros lo busquemos y Él está dispuesto a estar con nosotros. Ahora, vino el pacto que Dios establece en el Sinaí. El pacto que tiene que ver con los 10 mandamientos. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Ahí encontramos una mención a ese pacto. 4:13 de Deuteronomio. Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió ¿en dónde? En 2 tablas de piedra. Qué interesante. Ahora, ¿en qué cifraban ellos los del pueblo de Israel sus esperanzas? Ellos tenían la promesa de un Mesías ya la tenían, la promesa de un Mesías. Ahora, ¿cómo es que ellos ahora iban a demostrar que en verdad esperaban esa promesa? Cumpliendo el pacto. ¿De qué manera? Siendo obedientes a los 10 mandamientos que Dios establecía. Fíjense, a veces mucha gente se quiebra la cabeza en el sentido de que ¿qué será esto, nuevo pacto? ¿Será que quedó clavado en la cruz? Miren, fíjense que muchas veces la gente piensa de que cuando Cristo viene, y ya lo habíamos repetido en el tema anterior, viene y muere en la cruz, Cristo cancela ese pacto que tiene que ver con la obediencia a Dios. Realmente Cristo no está clavando eso. Habíamos dicho en un tema anterior, ¿qué es lo que Cristo estaba haciendo? ¿Con qué estaba terminando Cristo al estar crucificado, al estar siendo crucificado en la cruz? A ver, perdón. Con el sistema de sacrificios, exactamente. Cristo simplemente estaba terminando con el sistema de sacrificios que prefiguraba a su venida. Ahora, quedaban exentos los nuevos cristianos, los nuevos creyentes de ser fieles a Dios. No, por el contrario. El hecho de que Cristo venga no quiere decir que el ser humano debe de dejar de servirle a Dios, de obedecer a Dios. De lo contrario imagínense ustedes, la muerte de Cristo y el creer en Él sería una licencia para pecar libremente. ¿Sí me doy a entender con esto? Y es lo que la mayoría de los cristianos no ha entendido. La mayoría de los cristianos hoy en día dicen, Cristo crucificó los mandamientos, y así lo dicen, los mandamientos de Dios en la cruz. Pero realmente, ¿cómo es que Dios va a crucificar los mandamientos cuando los mandamientos en verdad son la expresión en letra del carácter de Dios? ¿Cierto? Son la expresión del carácter de Dios. Dios no cambia. Por lo tanto, aquella persona que sabe que es pecador, busca a Cristo como su Salvador, que Él es la garantía, ¿verdad?, de que a través de Él uno puede obtener la vida eterna. Y Cristo dice, está bien, me agrada que vengas a mí. Ahora mantente en ese estado de salvación. Si tú me amas, ¿qué debes de hacer? Guarda mis mandamientos. Fíjense, ahora, exactamente, aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, aquel que dice que me ama no está conectado con la fuente de la vida. Si no guarda los mandamientos de Dios. Aquel que dice, yo amo a Cristo, pero está pisoteando su ley, está invalidando, está rompiendo el pacto que Dios estableció con él. ¿Qué tan difícil es entender esto? ¿Nosotros hemos roto el pacto? Muchas veces, sí.
¿sí? Pero Dios quiere que volvamos constantemente a Él. Yo les decía en un tema anterior que yo me siento contento con Dios, ¿sí? Me agrada y le agradezco a Dios porque Él estableció un día para poder venir a Él. Dentro de Él, el día sábado. Porque imagínense ustedes que el sábado ha llegado a ser el que hace la diferencia entre venir a Dios, creer en Él y adorar al verdadero creador del cielo y de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Él es el verdadero Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo esa conciencia, ese concepto en mi mente, en mi corazón? ¿Qué pasa si yo no tengo en verdad dentro de mi ser esa parte del carácter de Dios? Quiere decir de que me olvido entonces de adorar al Creador. Fíjense, y aquí es donde está la parte delicada de esto. Miren, Dios quiere, dice San Juan, que el que a Dios se allega crea que le hay, perdón, el autor de Hebreos, Pablo dice, ¿verdad? Dice, Dios quiere que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Sí? Y San Juan dice que Dios busca adoradores que lo adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Ahora, el verdadero adorador va a venir a adorar al verdadero creador. ¿Cuándo? En el día que Él estableció en su pacto. Eso es adorar al verdadero creador. En el día que Él estableció para adorarlo. Quiere decir de que si yo me olvido de ese día, ¿qué estoy haciendo entonces? Estoy rompiendo con su pacto. Vayamos más adelante, fíjense. Cuando todo el pueblo de Israel dijo a Dios, oh sí, estamos hablando, en Éxodo 24:3. Vayamos a Éxodo 24:3. Fíjense ustedes cómo el pueblo de Israel, ya había escuchado los 10 mandamientos de Éxodo 20, siguieron caminando y ya sabían qué era lo que Dios esperaba de ellos. Fíjense, dice 24:3, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos dijeron, sí se puede, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Pero ni bien habían pasado, ¿verdad?, un tiempecito, cuando ellos comenzaron a adorar a dioses falsos. ¿Qué había pasado? Ellos ahora habían invalidado ese pacto. El pueblo de Dios basó, escuchen esto, ellos creyeron que por el hecho de tener los 10 mandamientos con ellos, era base suficiente para poder decir, Dios está con nosotros. Les pongo este ejemplo. Esta semana platicaba con 2 caballeros. Uno de ellos me preguntó, a ver, Eduardo, dime, ¿cómo está eso de que tú vas a la iglesia los sábados y no los domingos? Le expliqué. Dice, a ver, explícame, ¿cómo se llama tu iglesia? Le dije, el nombre de mi iglesia es Adventista del Séptimo Día. Dice, ¿cómo está eso? A ver, dime, explícame. Le digo, mira, Adventista porque creemos en que Cristo viene pronto. Creemos en Cristo y solamente en Cristo y que Él viene pronto. Y del séptimo día porque guardamos el día que Dios estableció para adorarlo. Oh, interesante, dice, interesante. Y uno de ellos agarra y trae una crucecita aquí. Y dice, si tú supieras cuántas cruces tengo en mi casa. Y mira, hasta cargo una aquí. Yo estoy con Dios. Le digo, mira, realmente, te soy sincero, le digo. Así podrías tener 1 millón de cruces en tu casa.
o cargarlas contigo. De nada valdrían si no amas enteramente al crucificado, a Cristo Jesús. El pueblo de Israel, hermanos, cayó en algo parecido. Ellos creyeron que por tener las tablas de piedra ya estaban en paz con Dios. Se olvidaron de ser fieles a Dios. Se olvidaron de mantenerse cerca de Dios y de vivir por la justificación, por la fe en aquel que había de venir. De hecho, esa era la promesa. Para los del Antiguo Testamento, la promesa era de que Cristo iba a venir. Para los del Nuevo Testamento, ¿cuál es la promesa? Cristo viene a salvarte pronto. Él te salva, pronto vendrá por ti para llevarte para siempre. Mejor promesa, dice San Pablo. Es mejor la promesa. Porque ahora ya tienes la garantía. Fíjate, antes, en el Antiguo Testamento, ellos tenían, por fe, creían de que iba a venir el Mesías y que sus pecados eran perdonados a través del Corderito. ¿Cierto? Ahora, el creyente en el Nuevo Testamento, ¿en qué cree? ¿En el Cordero o en Jesús? En Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es en sí el real concepto que Dios quiere que tengamos nosotros acerca de su nuevo pacto. Ahora, fíjense. Y dice el capítulo, vamos a ver, 5 y 8, al 8. Estamos en Éxodo 24, 5 al 8. Dice, dice 5 al 8. Y dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar. Estoy leyendo el 4. Dice, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, esto fue cosa seria. El pueblo de Israel, cuando establecieron el pacto, Dios lo hizo con sangre, con vísperas, con miradas a aquel que un día vendría a redimir al mundo, al pueblo de Israel y también al mundo. Pero fíjense que tristemente el ser humano se olvida de Dios y comienza a establecer simplemente formas, costumbres. Y se acostumbran tanto, fíjense, Dios establece el sistema de sacrificios para que ellos creyeran en el Mesías que un día vendría. Pero ¿qué pasó con el sistema de sacrificios? ¿Qué hicieron ellos? Realmente, sí, gracias. Ándele, mire, qué manera tan sencilla y linda de explicarlo. Exactamente. Óyeme, si para que yo sea perdonado traigo un cordero, así pueda pecar 1000 veces, ahí está el cordero. Se olvidaban de que el pacto consistía en creer en esa sangre, en la sangre de ese cordero, ¿verdad? ¿Y qué? Y mantenerse obedeciendo a Dios, porque esa era la manera de conectarse y mantenerse en ese pacto. Desde el momento en que quebrantan ese pacto, ¿qué pasa?
simplemente se desprende, se rompe. La oportunidad que tenían de conocer realmente a Dios más de cerca. Ahora, y la razón por la cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo, y específicamente a Babilonia, Dios aún así los amaba, hermanos. Y Dios dijo, les voy a dar 70 años. Y por 70 años van a estar ahí. Es como cuando uno agarra y pone a su niño y le dice, mira, quédate en el rincón mirando hacia la esquina. Y medita que el hecho de que le hayas pegado a tu hermanito no es correcto. Y se queda el niño en el rincón. Y mirando al rincón solamente a la esquina, ¿qué va a pasar? Posiblemente eso lo va a ayudar a pensar. ¿Y qué pasa cuando se le quita el castigo al niño? Que viene a su mamá y le dice, a ver, ¿aprendiste el castigo? Sí, mami, no le debo de pegar a Juanito. Muy bien, perfecto. Punto. El pueblo de Israel tenía que venir nuevamente. Dios los dio por amor y los mantuvo en Babilonia 70 años. Daniel entendió eso. Daniel fue a Babilonia, fue llevado también cautivo y ya el hombre ya tenía, imagínense ustedes, Daniel fue llevado de 15, 17 años a Babilonia. Habían pasado 70 años. ¿Cuántos años tenía Daniel? 85, 87 años. Ya un hombre grande. Y Daniel comenzó a orar, Señor, ya se están cumpliendo, se van a cumplir los 70 años. Cumple tus promesas, Señor. Y Dios la cumplió. Pregunto, ¿es Dios Dios de pactos? Sí lo es. Sí lo es. Dios cumplió. Ahora, ¿qué es lo que tenía que aprender el pueblo de Israel? A no jugar con Dios. De ahí que Dios le dijo al pueblo, ¿saben qué? Estoy harto, sus sacrificios me dan asco. ¿Por qué le daban asco los sacrificios? ¿Que acaso Dios no lo había establecido así? Sí, pero el propósito no era de que jugaran con eso y que constantemente vinieran y trajeran ese sacrificio porque, ay Señor, mira que pequé y abiertamente pequé, pero traigo el cordero, Señor, estoy cumpliendo. Qué triste es cuando nosotros sentimos que las cosas las debemos de hacer por cumplir. Y el pueblo de Israel falló. Ahora, permítanme ir a lo que este tema en verdad podríamos extenderlo bastante. Pero quiero ir más al punto porque la Biblia está en verdad, es puntual en cuanto a esto. Fíjense lo que dice la Biblia ahí en Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. ¿Qué diferencia hay entre ambos pactos? Hebreos 8:6. ¿Qué dice? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿En qué manera llegó el pacto antiguo a ser antiguo? ¿O qué es lo que lo hizo antiguo? ¿Saben qué es lo que lo hizo antiguo? La venida del Mesías. En ambos se requería fe. En el primero, ¿se acuerdan que vimos anteriormente que se hizo basado en sangre? ¿Qué es lo que creían ellos? De que por la sangre eran limpios y que ahora tenían que ser fieles a Dios porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, eran el pueblo que Dios se había establecido para que llevara las verdades a todo el mundo. Ahora ellos habían dicho, sí, vamos a cumplir. Señor, tú prometes que nos vas a perdonar. Señor, nosotros vamos a ser fieles a ti, obedeciendo tus mandamientos. Punto. Y Señor, tú nos vas a mandar un día el Mesías. Sí, les voy a mandar un día el Mesías. Esa era la promesa. Pero aquí San Pablo nos dice, aquí son mejores promesas ya. Porque ahora el Mesías ya está aquí. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ahora, veamos el siguiente texto. Dice,
el verso, capítulo 8, versos 10 al 12, dice, por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto? El pacto antiguo y el pacto nuevo. En el pacto antiguo, ¿en dónde estaba la ley? Escrita en piedra. En el nuevo pacto, ¿qué dice aquí? Les daré mi espíritu, dice. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, y los pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Dios quiere cerciorarse de una cosa, de que el ser humano no se confíe de que porque tiene, les pongo este ejemplo, muy común. A mí me ha tocado ir a muchas casas, ir a muchos campamentos, y tal pareciera que, fíjense, a pesar de que nosotros no somos de la iglesia romana, pero hay muchos cristianos que tienen ciertas costumbritas, ¿sí? Dicen, dejo la Biblia abierta. ¿Qué efecto tiene la Biblia abierta? Ninguna. Yo amo la Biblia, amo la Escritura, pero la Biblia no tiene ningún efecto. Así tú puedes tener 100 Biblias en tu casa y las puedes tener abiertas todas. Ningún efecto tiene. Si no haces lo que en ella se dice. Sí me doy a entender con este punto lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel. Mira, a mí no me preocupa tanto que tenga 100,000 Biblias abiertas. A mí lo que me interesa es que vivas lo que está en la Biblia. A mí no me interesa de que tengas las tablas de los 10 mandamientos escritas en piedra y con letras bonitas de oro. A mí me interesa que las tengas ¿dónde? En tu mente, en tu corazón. Esa es la diferencia del nuevo pacto. La fe es la misma, depositada en el Mesías. ¿Qué es lo que cambia? Ahora fíjense, y aquí viene la pregunta obligada. ¿Cambiaron los mandamientos? No, no cambian los mandamientos. En la primera las tablas estaban en piedra. En la segunda esas tablas están ¿en dónde? In your heart, en tu corazón. Los mandamientos siguen siendo los mismos. No han cambiado. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, estamos leyendo el 8, ¿verdad? El 10. Dice, el verso, el 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, el Señor promete que si tú te acercas a Él confiando en los méritos de Cristo, ¿qué va a pasar con tus pecados? Van a ser perdonados. Y como dice el profeta, dice, agarraré tus pecados y los tiraré ¿dónde? En el fondo del mar. Vamos al último texto y con este concluimos. Ezequiel 36, 27, que es una afirmación, más bien es el texto que afirma el autor de Hebreos. Ezequiel 36, 27. Y este texto es el texto que sin duda alguna nos puede ayudar a nosotros a entender más a fondo. 36, 27. Ezequiel 36, 27. Dice, leamos el 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne.
¿Qué es más fácil, que lata un corazón de piedra o que lata un corazón de carne? Como le dice el novio a la novia, mi corazón por ti late como un burro sin mecate, ¿verdad? Ahora imagínense, el corazón del ser humano tiene que latir, palpitar para Dios. Ese amor hacia Dios lo debe de guiar a uno a obedecerlo. Indiscutiblemente así es. Y dice, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, la Biblia es clara. El nuevo pacto está basado de igual manera, ¿verdad?, en la promesa que se cumple ahora, que es el Mesías, y que Él nos perdona, nos limpia de pecados, y nos lleva, y nos da la vida eterna. Pero esta promesa va mucho más allá todavía, ¿verdad? Que Cristo muy pronto viene. Y todo aquel que tenga la fe en Él, de paso, si tú lees el libro de Apocalipsis, tú vas a encontrar, lees el capítulo 2, 3 de Apocalipsis, siempre hay una promesa y dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Vencer qué? Es la pregunta. ¿Vencer qué? ¿Vencer qué? Vencer el pecado, hermanos. Así de sencillo. Es decir, aquel que sea fiel a Dios y que crea constantemente en Él, que se invista del poder transformador de Jesús. Él va a ser una persona fiel. Es decir, porque está sumergido en la gracia de Cristo. No va a hacer otra cosa más que obedecer a Dios, porque va a temer el pecar. Es decir, ahí es donde va a estar la ley de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque ama tanto a Jesús que para Él le va a ser imposible pecar. Esta persona va a vivir y está viviendo en el pacto nuevo. Y yo les invito en esta noche a que vivamos en ese pacto, con ese nuevo corazón del cual habla Ezequiel, con ese corazón del cual habla el libro de Hebreos. Es decir, que nosotros dependamos constantemente de Cristo, que seamos fieles a Dios. Hermanos, este concepto no es difícil de entenderlo, pero tristemente la mayoría de los cristianos lo han entendido mal. Ellos dicen, en el antiguo pacto se acabó. Piensan que el pacto es solamente los 10 mandamientos. Es parte del antiguo pacto, porque el pacto fue hecho con sangre, basado en sangre. ¿Y esa sangre de qué era? Del Cordero que iba a venir un día, que representaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Meditemos en esto. Y quiera del Señor que nos mantengamos firmes, caminando con Él hasta el día de la eternidad. Que tengan todos una feliz noche. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, amado Señor, por tu amor y tu bondad y por ese nuevo pacto. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a caminar en fe y para fe. Tú nos invitas a depender constantemente de ti y esa fe se trasluce en creer en Cristo y ser fiel a Él para el día de la eternidad. Pedimos, Señor, que tú nos permitas poder disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas, y mantenernos así para el día cuando tú vengas. Acompáñanos ahora en este momento que vamos a salir, que tu bendición sea con nosotros, y de igual manera a nuestros amigos que han estado mirando este video. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos,
También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.